área de historia, geografía y ciencias sociales. Objetivo, esto deben de anotarlo en su cuaderno de la asignatura. Objetivo entonces, proyección segundo semestre, el neolítico y la domesticación del medio. Más abajito, trabajo con el módulo número 3, actividad 1. Repito entonces, fecha 5 de 8 del 2021, es decir, 5 de agosto del año 2021. Objetivo 2 puntos, proyección segundo semestre, el neolítico y la domesticación del medio. Más abajito, trabajo con el módulo número 3, actividad 1. Ya vamos a seguir, espero que todos hayan concluido de copiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy día es ver el tema. Pueden bajar la manito los que la tienen arriba, la manito virtual, don Alberto de Isidora Briones, ¿ya? Muchas gracias. Lo primero que vamos a ver es la proyección del segundo semestre. ¿Qué quiere decir eso? Que les voy a dar a conocer los objetivos y contenidos que vamos a ver durante este semestre. Lo que viene ahora no lo tienen que anotar, pero luego hay unos contenidos que los van a tener que escribir. No son muchos, son poquitos, ¿ya? Vamos a tratar de, o sea, no vamos a tratar, si quien voy a darles a conocer los contenidos que vamos a ver y ojalá la pandemia, ¿cierto? La situación de salud en el mundo y en el país nos deje continuar este semestre con una mejor o mayor normalidad, entre comillas, ¿ya? Puesto que afortunadamente las cosas han estado positivamente en nuestro país en cuanto a la evolución de la pandemia, han disminuido los casos, ¿ya? Aunque todavía no se ha superado, ¿ya? Pero hay que tener ojo porque hay otros países que ya incluso habían dejado de usar mascarillas, pero llegó una variante Delta, ¿cierto? Y la cual ha vuelto a hacer recaer estos países que ya estaban prácticamente con el tema solucionado. Ya esperemos que acá en Chile las cosas sigan positivamente como están ahora y nos permita desarrollar este segundo semestre de la mejor manera posible. Entonces, proyección. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Esto no lo anoten, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que ver durante este segundo semestre? Una es algo que ya estamos viendo y es terminar lo que es reconocer cómo los procesos de adaptación y transformación se derivan en la relación del ser humano. Esto va durante casi todo el semestre porque siempre los seres humanos nos estamos relacionando. Por algo se hace en la sociedad y existe la historia. Luego hay que explicar las primeras civilizaciones, cómo fue la formación de estados ahora, ¿cierto? Cómo se ejercía el poder en estas primeras civilizaciones y cómo se centralizó la administración de todas estas civilizaciones, por ejemplo, en las ciudades, cosa que hasta el momento no existe. Nosotros en el tiempo que estamos trabajando todavía no existen las ciudades, recuerden que existen las aldeas, ¿ya? Son nómades, que de ahí lo vamos a recordar. Luego hay que explicar cómo la civilización europea se conformó a partir de cuando se fragmentó el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? ¿Qué pasó con el tema de la iglesia? ¿Qué rol cumplió ahí? ¿Ya? ¿Cuáles fueron las transformaciones que existieron en Europa? ¿Ya? ¿Qué pasó con el Renacimiento? ¿Qué pasó con la tecnología? Etcétera. Y por último, reconocer cómo algunas expresiones culturales de Latinoamérica de hoy en día tienen una influencia, ¿cierto? Un legado, que el legado es una herencia, como habíamos visto, de algunas civilizaciones, ¿cierto? Como la maya, azteca, inca, etc. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos, hay mucho contenido aquí. Ahora, en resumen, que es lo que necesito que ahora escriban en su cuaderno, este resumen, no lo anterior, ¿ya? En resumen, ¿qué tendríamos que ver este segundo semestre? Las primeras civilizaciones, en segundo lugar, la influencia de las civilizaciones clásicas, que esto ya lo vimos un poquito, el origen de Europa y la herencia de las grandes civilizaciones americanas. Entonces, anoten, voy a dar 2 minutitos para esto, resumen contenidos, clase. Entonces, eso es lo que deberíamos ver durante nuestro segundo semestre. Este es el módulo nuevo, módulo número 3 de trabajo pedagógico, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, año académico 2021, de acuerdo a la priorización curricular y la portada. Fue entregado ayer, miércoles 4 de agosto, ¿ya? Y la fecha de recepción es en un mes más, ¿cierto? Al miércoles 1 de septiembre. Si se fijan, hay 4 actividades principales, cada actividad para trabajarla por una semana, ¿ya? Espero que las vayan trabajando en orden. ¿Qué quiere decir eso? Una semana trabajo una actividad, la otra semana trabajo la segunda.
Si dejo para la última semana todo el módulo, voy a quedar cansado y estresado porque se me van a juntar todos los módulos por no hacerlos cuando corresponde. Y entonces, vamos a comenzar con esto. Esto no está en su módulo, esto es un recordatorio. Nosotros estábamos viendo el periodo denominado paleolítico, esto ya lo vimos. El paleolítico quiere decir que ya trabajaba en la piedra, pero paleo viene de antiguo y lito de piedra. Entonces, piedra antigua, cómo se usaba la piedra antiguamente. Recapitulemos, ¿qué pasaba en esta época? Esto es un refresco de memoria, ya es como tirarle agüita al cerebro ahí para que se active nuevamente. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las principales características de las primeras sociedades humanas? Una, que eran nómades y que se organizaban en bandas. ¿Quién se acuerda qué significa ser nómade? ¿Qué era una vida nómade que fueran? Don Benjamín Paredes. Fue más rápido. Que se quedaban en un lugar fijo. Que no se Ahí quedaban. sí, le faltó una palabra. Cambiar tiro la... Se me dice que se quedaban en un lugar fijo, eran flojos, pues, eran sedentarios, ¿ya? En cambio, nómade significa que se movían de un lugar a otro, ¿ya? Y vivían en banda. ¿Qué significa vivir en bandas? En grupos de no más de 100 personas. Correcto, en grupos pequeños de no más de 100 personas. ¿Alguien me puede decir por qué se trasladaban? ¿Por qué eran nómades? Iban buscando recursos. ¿Ya? ¿Isidora Briones? ¿Por qué buscan recursos? ¿Pero por qué? Para sobrevivir. ¿Pero por qué? Para sobrevivir. No, para sobrevivir. ¿Pero por qué tengo que buscar los recursos para sobrevivir? ¿Qué falta? Para ¿Qué no hay? alimentar a la banda. Para alimentar a la banda de rock. Era una economía depredadora. Excelente, Benjamín. Esa era la palabra que falta. Era una economía depredadora. ¿Ya qué significaba una economía depredadora? Que no se autosustentaban, no cosechaban su comida, no sembraban, no existía la agricultura. Entonces, al no existir agricultura ni ganadería, tengo que buscar los recursos, ¿cómo? Persiguiendo animales, buscando ríos para pescar, recolectando las frutas que se caen de los árboles, etcétera. ¿Ya? Entonces se estima una vez que se trataba de sociedades igualitarias, ¿cierto? Esto ya lo vimos. ¿Por qué eran igualitarias también estas sociedades? ¿Quién se recuerda? Porque todos hacían lo mismo. ¿Quiénes hacían lo mismo? Mujeres y hombres trabajaban para sustentar a la banda. Ya, no había una diferencia de roles. Si había que ir a pescar, Benjamín decía, yo tengo mi caña de pescar. Partía Benjamín y Isidora, yo también sé pescar. Y Isidora pescaba con lanza, ¿ya? Emilia decía, yo también sé tirar un pequero al agua y pescar los peces con la boca, ¿no? Y los mordía y los sacaba, era más capa para pescar, ¿ya? Llegaba Martín con una onda y unas piedras y los cazaba, ¿ya? En esa época todos se repartían el trabajo, si había que recolectar, todos iban a recolectar, si había que buscar palitos para hacer fuego, todos iban a buscar, ¿ya? El tema era el subsistir, eso era lo más importante, subsistir como especie, como seres humanos, ¿ya? Y durante gran parte de este periodo llamado paleolítico, piedra antigua, ¿cierto? La actividad, como ustedes me dijeron, lo que predominaba era la recolección, ¿ya? Por lo tanto, la dieta de estas sociedades se basaba principalmente en frutas, en semillas, en raíces, ingesta de carne más reducida, ¿ya? ¿Y por qué era más reducida la ingesta de carne que la de frutas, por ejemplo? ¿Quién se le ocurre? Pongámonos en esa época, mentalicémonos que estamos en una época que no existen las pistolas, no hay auto, no hay refrigerador, no hay luz, no hay internet, no hay WhatsApp. Tomás Lorca. Porque no tenía tantos recursos como para cazar un animal. Ya. La tecnología o los recursos, ¿cierto? No eran mucho, entonces si queríamos cazar un animal grande, ¿qué contábamos? Piedras, prácticamente, un palo. Entonces, si nos topábamos con un animal que fuera violento, ¿cierto? Nos arriesgábamos, teníamos que ocupar muchas personas, dejar de pescar, dejar de recolectar, dejar de cuidar la aldea para ir a cazar un animal. A lo mejor morían 1 o 2, 3 mientras cazábamos el animal. Entonces era muy riesgoso. Por lo tanto, se cazaban pequeñas presas. De repente, no sé, encontramos una ardilla en un arbolito, un conejito, lo alcanzamos a cazar,
había que repartir la carne entre todos, entonces con suerte uno alcanzaba a chupar un huesito. Pero en cambio la fruta era más fácil de recolectar, sale en la naturaleza, se cae de los árboles, la puedo sacar, puedo juntar harta, ¿ya? Eso es lo que vimos antes de salir de vacaciones. Estamos en esta época, paleolítico. Ahora nos viene, ¿cierto?, una nueva era. Y esta era la forma de vida que la analizamos, ¿cierto? Donde allá atrás tenemos, ¿cierto?, la caza de un gran animal, tenemos recolección de leña, están haciendo un asadito, el arte rupestre, están descuerando un animal, ¿cierto?, haciendo fuego. Este de aquí se está mandando su siestecita, seguramente trabajó mucho, ¿ya? Aquí está trabajando, tallando piedra, haciendo un arpón, ¿ya? Aquí no sé si están curando a un enfermo o van a cocinar a alguien, ¿ya? Pero hay distintas cosas y esta imagen la analizamos varias veces. Y hoy entramos a un nuevo periodo histórico, que es lo que nos interesa ver ahora. Empezamos en los homínidos, ¿cierto? Cuando se bajaron de los árboles, pusieron en dos patitas, ¿cierto? Empezaron a caminar. Luego evolucionaron más, ¿cierto? Ya manejan la piedra, manejan herramientas, pero viven en bandas, son nómades, no se quedan en un lugar. Siguieron evolucionando, pasaron hartos años y apareció ahora una nueva época que se llama el Neolítico. Y es un periodo de cambios. ¿Quién me puede hacer lectura de este periodo que se llama el Neolítico? Un periodo de cambios. Página 34 de su libro de clases. ¿Quién puede empezar a leer, por favor, hasta el primer punto aparte? ¿Alguien que sepa leer, lógicamente? ¿Nadie? Ya, vamos a contactarnos con las profesoras de primero básico. Ya, Emilia González. Muchas gracias. El Neolítico, un periodo de cambios. Hace unos 12.000 años, tras el fin de la última glaciación, las temperaturas del planeta se elevaron de manera gradual, lo que provocó importantes cambios medioambientales, entre ellos la extinción y la dispersión de ciertas especies de animales y de vegetales. Ya, entonces, aquí quedó la escoba como en la era del hielo, ¿cierto? Una glaciación, se superó este periodo, pero lógicamente después de un periodo de grandes cambios, no existían los mismos vegetales, no existían los mismos animales, algunos se extinguieron, como bien dice aquí. Ahora, para enfrentar estos desafíos del entorno, los seres humanos movilizaron sus notables capacidades adaptativas. Recuerden que hablamos que el hombre no siempre se adaptaba al medio, sino que adaptaba el medio para él, ¿ya? Un animalito no se adapta al medio. Por ejemplo, migra, si hace frío, se va de ahí. En cambio, nosotros adaptamos, construimos una casa, hacemos fuego, nos refugiamos, tenemos pieles, ¿ya? Etcétera. Transformamos el medio a nuestro favor. En cambio, los animalitos no tienen esa capacidad. Ellos sufren con el medio, ¿ya? Entonces, para ello crearon nuevas actividades de subsistencia e idearon novedosos artefactos, con los que modificaron sus modos de vida, su relación con el entorno, aspectos que marcan el inicio de un nuevo periodo de la historia de la humanidad que se llama el Neolítico, ¿ya? Estamos viendo el Paleolítico, piedra antigua. Neo es de nuevo, lítico o lito es piedra, entonces esta es nueva piedra, por eso es la diferencia. Paleolítico, antigua piedra, antigua forma de utilizar la piedra. Neolítico, nueva forma de utilizar la piedra, ¿ya? Y fue tan profunda esta transformación que para algunos investigadores es factible hablar de una revolución neolítica, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos fuentes. ¿Quién me puede leer la fuente letra E, por favor? Parte de la fuente, hasta el primer punto aparte. No se peleen. Muchas gracias, señorita Romina Gallardo. Ya. La posición de los cazadores paleolíticos en la naturaleza no era diferente a la del resto de depredadores. Era un cazador muy eficaz con respecto a sus competidores animales. Sin embargo, era tan dependiente como ellos de las condiciones ecológicas en las que estaba obligado a sobrevivir. Ya, muchas gracias. Quiere decir esto que en el Paleolítico, el periodo que estábamos viendo, el ser humano y los otros cazadores o depredadores no eran muy distintos. Ya, no es que fueran todos peludos, ya, no era muy distinta la situación para cazar, ya. Estábamos casi a la par. Si un tigre quería cazar una gacela, nosotros éramos casi igual de eficaces que un tigre, ya, los seres humanos. Pero 5.000 años más,
tarde había ocurrido un sorprendente cambio. La mayor parte de los grupos humanos habían abandonado la vida de cazadores nómades, ¿ya? Para sustituirla por una existencia sedentaria. Acá hay un primer cambio, ¿ya? Pasamos de nómades, de andar como los gitanos. Los gitanos hoy en día es un pueblo que todavía es nómade. Ellos se cambian, viven en carpas, viven un periodo en un lado, se van a otra ciudad, a otro país. Pasamos de nómades a una vida sedentaria, ¿ya? Que es todo lo contrario a la vida nómade. Esta existencia se basaba ahora en el cultivo de la tierra, ¿ya? La domesticación de animales, y se había transformado en un productor de alimentos. Las consecuencias del paso de la caza a la recolección, a la producción de alimentos, aceleró la evolución social y cultural y demográfica de los últimos 5.000 años de historia. Este proceso es conocido como revolución neolítica. Piensen que pasamos de un grupo que se traslada, no se queda nunca en un lugar, que tiene que recolectar, que tiene que salir a cazar, que se acaban los recursos, a asentarnos, ¿cierto?, en un solo lugar sin tener que salir de ahí, a descubrir que hay semillas, que si yo las planto, las frutas que yo me comía, las puedo plantar, pueden salir árboles, puedo cultivar la comida, hay animales que los puedo domesticar y usarlos como ganado, no necesito salirlos a cazar, ¿ya? Esto produjo que la gente se quedara en un mismo espacio mucho tiempo, por lo tanto, podían criar niños ahora. Antes no se podían criar mucho los niños, porque recuerden que el ser humano cuando nace es el ser vivo más indefenso, ¿ya? No sale corriendo a potito pelado por ahí, como una cebra, ¿ya? Se queda tirado en la tierra y hay que darle pecho, ¿ya? En cambio ahora, al ser sedentario, si se puede quedar en un lugar, la mamá se puede ocupar de ese bebé, ¿ya? Le pueden llevar alimento porque hay, si quiere carne, hay ganado, ¿ya? Y por último, la aparición de la agricultura y la sedentarización fueron dos fenómenos, ¿ya?, tan importantes que a partir de entonces ya nada sería igual a lo anterior. En esta nueva situación, los seres humanos trabajan pensando en disponer en el futuro de alimentos por medio de la agricultura y ganadería. El resultado, como se puede ver fácilmente, era la adquisición de algo en lo que seguramente venían pensando desde hace largos siglos, es decir, la seguridad material o económica a partir de los alimentos suficientes, ¿ya? Aquí se produjo algo que se llama la seguridad, ¿ya? Es lo mismo como cuando uno trabaja. Cuando uno no tiene un trabajo estable, en su vida tiene inseguridad. Me explico. Soy un maestro gaffiter, dependo de que me salgan pegas de ir a reparar llave, electrodoméstico, de ir a reparar el calefón a una casa. Pero si un mes no sale pega, no tengo cómo subsistir. Si al otro mes me sale mucha pega, voy a tener mucho dinero, pero al otro mes, o a lo mejor voy a estar 3 meses sin trabajo. No lo sé. Acá era lo mismo. Soy nómade. No sé si voy a alcanzar el ganado que quiero cazar. No sé si me va a ir bien en la casa. No sé si viene un terremoto. No sé si ese río va a crecer. No sé si ese volcán va a hacer erupción. ¿Ya? Está bonito el lugar, pero hay un volcán al lado, está lleno de fruta, pero si me quedo y hace erupción voy a morir. ¿Ya? Se acabaron los peces del lago. Recuerden que somos una economía depredadora. Matamos a todos los animales que habían ahí. Hay que moverse a otro sector. ¿Cómo será ese sector nuevo? ¿Habrá buen clima? ¿Habrán depredadores? ¿Habrán cavernas donde vivir? ¿Habrán árboles para hacer fuego? No lo sé. En cambio, esa inseguridad, al ser sedentario, se cambió por algo muy simple. ¿Tendré alimento este año? Sí, estoy cultivando. Después descubro que hay alimentos que se dan en estaciones secas y hay otras que se dan en estaciones lluviosas. Puedo tener alimento todo el año. Tengo ganado. ¿Podré hacer un asadito este fin de semana? Sí. Y el otro también, pues tengo ganado. Tengo para hacer hamburguesas, salchichitas, etc. ¿Ya? Hubo un cambio que fue muy significativo en el ser humano. Por lo tanto, ahora viene la otra parte, ¿cierto? De la otra página que dice la domesticación del medio. Y dice que tanto la invención de la agricultura con la ganadería, al descubrirse esto, ¿ya?, debió consistir en una serie de pequeños descubrimientos e innovaciones que fueron ensayados y perfeccionados durante miles de años. ¿Ya? No quiere decir que alguien tiene sueño, Isidora Briones, ¿ya? No quiere decir que alguien descubrió, ¿cierto?, la ganadería de un día para otro. ¿Ya? La base de este proceso fue la selección que hicieron los seres humanos, ¿ya?, de ejemplares de cierta especie. Por ejemplo, tuvieron que descubrir qué semillas les servía, qué alimentos se pueden cultivar con semillas, con papas, qué alimentos se pueden cultivar en verano, en invierno, en primavera, en otoño, qué animales se pueden crear como ganado, cuáles no, cuáles tienen buena carne, cuáles no, cuáles son, a lo mejor sufren de enfermedades y se mueren,
quiénes necesitan tanto alimento, etc. Y esta transición de una economía depredadora pasamos ahora a una economía productora, proceso que provocó una serie de cambios, entre ellos una nueva relación con el entorno y la consolidación de nuevos modos de vida, ¿ya? Esto es como lo nuevo, ¿ya? Y a lo largo de la historia se han adoptado las características de los entornos, los seres humanos han transformado los entornos, ¿cierto? Lamentablemente sacando la naturaleza para construir sus casas, ¿ya? Y han tenido que enfrentar los desafíos que le enfrentan estos entornos donde el ser humano elige vivir, ¿ya? El paleolítico se practicaba la caza y la recolección y se llevaba una vida nómade. En cambio acá en la economía, y era una economía depredadora con asentamientos que eran transitorios. Y las sociedades paleolíticas dependían mucho de cómo fuera el entorno. Acá se rompe ese paradigma, ¿ya? Entonces acá, esto se me borró, lo tenía listo, pero no sé qué pasó, ¿ya? Habían 3 preguntas, porque los otros son conceptos que aparecen en el libro. La primera, ¿en qué consiste, cierto, la revolución neolítica? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué fue? ¿Por qué se llama revolución neolítica? ¿A qué? Constanza Ayala. A nuevo, de que ya no eran nómades, sino que se acomodaron a un lugar. Ya, pero ¿qué produjo? ¿A qué se le llama esto? Falta algo todavía ahí. Emilia. A un cambio extremo en su forma de vivir. Ya, pero ¿qué produjo ese cambio extremo? Nos falta algo. Cultivar sus propias cosas. Ya, ¿y cómo se llama eso, el cultivo? La palabra. Agricultura. Ya, la agricultura es lo que produce esa revolución neolítica, ese cambio. Todo lo que está bien me lo dijeron, pero tienen que complementarlo con la agricultura. La agricultura es lo que gatilla el cambio, el descubrimiento, ya la invención de la agricultura es lo que nos transforma en una raza superior, un ser vivo superior. Nosotros cultivamos. Hay poquitos animales en la naturaleza que lo hacen, son insectos, algunos que cultivan, ¿ya? Como las hormigas que producen honguitos a través de las hojitas que recolectan, ¿ya? Pero el ser humano cultiva de todo, lo que se le ocurra, ¿ya? Y sigue creando nuevas formas de cultivo, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias entre una economía productora y una depredadora? Diferencias. Que la depredadora es una caza y la otra uno cultiva sus propios alimentos. Ya, ¿y qué más? En una, Benjamín Paredes. La diferencia es que la economía depredadora, estos grupos, al consumir los recursos que les entregaba el medio ambiente, lo agotaban, y en la economía productora, ellos cultivaban la tierra y domesticaban animales para su consumo. Ya, muy bien, ya. Hay varias diferencias, ya, están todas bien. Y por último, 3 diferencias entre paleolítico y neolítico, es decir, entre paleolítico nómade y neolítico sedentario. 3 diferencias, vamos nombrando, antes que se nos acabe la clase. Economía depredadora y economía productora. Una, ¿qué más? La forma de vida, cómo se Sedentario alimentan. y nómade. Cazadores nómades y cazadores sedentarios. Ya, los que estaban atentos ya están las 3 diferencias nombradas. Hay más, yo les pido 3, pero ya sus compañeros, Emilia y Benjamín, les dieron todas las respuestas, ¿ya? Trabajaban la piedra pulida, la piedra tallada. Correcto, ¿ya? Y ahí hay un sinfín de diferencias que tienen que encontrar, ¿ya? Ya, chicos, ahí están las respuestas, ¿cierto? De las últimas preguntas. Espero que se encuentren todos bien. Nos vemos el día de mañana en la clase de música, los que nos encontremos, y si no, la próxima semana. Chao, chicos. Chao, Christopher. Chao, Tomás. Chao, Alberto. Chao, profesor. Chao, Oscar. Chao, profesor. Chao, profesor.